segunda jornada del 7º coloquio de estudios históricos de región y frontera, cambio cultural en territorios indígenas de frontera, programas, procesos y apropiaciones siglos XVIII al XX. Vamos a tener la conferencia magistral del doctor Walter del Río, cuyo título es Formas de transitar el espacio y la producción de fronteras en Patagonia, fines del siglo XIX y XX. Antes de presentarles una semblanza curricular del doctor del Río, yo quisiera hacer un reconocimiento público a la labor que ha hecho la doctora Ana Luz Ramírez para convocarnos a todos, para reunir además los intereses de tantos académicos. Zulema Trejo, la doctora Zulema Trejo y su servidora, pues hemos estado apoyándole en la medida de nuestras posibilidades, pero esta gran faena ha sido realmente de la inspiración de Ana Luz. Gracias, Ana Luz, de verdad. Y gracias también por hacer posible la presencia del doctor Walter del Río. Él es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires, con un postdoctorado de la Universidad Johns Hopkins. Se desempeña como investigador adjunto de la carrera de investigador científico en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde 2004 y como profesor titular regular en el área de Historia en la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina desde 2011. Además, es categoría 3 del Sistema de Categorización de Docentes Investigadores desde el 2005. Actualmente dirige los proyectos Construcciones y Prácticas Normalizantes de la Excepción, Pueblos Originarios, Estado y Sociedad Civil en Argentina y Cartografías Históricas de Nor Patagonia, Secretaría de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Tecnología, sede andina, Universidad Nacional de Río Negro. Walter del Río también es miembro de diversos consejos y comités científicos como el Comité Internacional de la Revista Estudios Historiográficos, Universidad de Valparaíso y el Comité Editorial de los Cuadernos Interculturales del Centro de Estudios Interculturales y del Patrimonio de la Universidad de Valparaíso, Chile, además del Consejo Asesor Académico de la Cátedra Libre, Saberes, Creencias y Luchas de los Pueblos Originarios, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Cabe mencionar que Walter del Río cuenta con diversas publicaciones, entre ellas Memorias de Expropiación, Sometimiento e Incorporación Indígena en la Patagonia, 1872-1943, libro de su autoría. Del no evento al genocidio, Pueblos Originarios y Políticas de Estado en Argentina, artículo de su autoría. Genocidio y Política de Estado en Argentina, capítulo de su autoría en el libro Aportes de los Pueblos Originarios a la Educación en el Bicentenario, y en coautoría con Pilar Pérez el capítulo Territorializaciones y Prácticas Estatales, Percepciones del Espacio Social luego de la Conquista del Desierto, en el libro Cultura y Espacio, Araucanía, Nor Patagonia. Pues sin más preámbulos y solicitándoles que pongan sus celulares en silencio, vamos a cederle la palabra al doctor del Río, más o menos un espacio de 40-45 minutos, para después pasar la palabra al público. Adelante, Walter, bienvenido. Bueno, muchas gracias. De vuelta, no me voy a cansar de decirlo, muchas gracias por la invitación y por poder estar aquí, y bueno, espero que podamos compartir este espacio. Bueno, el campo de estudios etnohistóricos en Argentina, y en especial en los estudios etnohistóricos sobre Pampa y Norpatagonia, está muy ligado a la idea de frontera. La frontera en las Pampas entre la sociedad hispano-criolla y los pueblos originarios fue fechada, como veíamos en el día de ayer, desde el mismo comienzo de la colonización española hasta la década de 1880, como habíamos mencionado, con las llamadas campañas al desierto, cuando las tropas del Estado argentino y el Estado chileno ocupan las regiones de la Araucanía, las Pampas y la Patagonia, que hasta ese momento habían permanecido bajo
el control de los pueblos originarios. Paradójicamente, ese recorte temporal en el cual se extendió esa frontera, es decir, del mismo inicio de la colonización española hasta fines del siglo XIX, es el que ha venido definiendo también el periodo en el cual los etnohistoriadores han trabajado. Es decir, historiadores, antropólogos sociales, arqueólogos que investigan sobre la llamada historia indígena, al punto que la etnohistoria o la historia de la fronteriza han sido o han devenido en sinónimos. En definitiva, lo que nosotros estuvimos viendo ayer en el seminario con respecto a qué es lo que se entiende con fronteras en el cono sur, sea que interpretemos que la frontera es un dispositivo estatal o es una relación social, no es un momento o un periodo de la historia, sino que también es un régimen de historicidad que se ha constituido en paradigma para la construcción de la matriz Estado-Nación-Territorio en Argentina y aún también para la construcción del conocimiento científico. La idea de frontera en las Pampas articula, por lo tanto, una explicación histórica sobre el devenir del Estado Nacional y el Estado colonial primero y luego el Estado republicano, sobre el origen de la nación y sobre la extinción de las sociedades nativas. En relación con el espacio también habla de la construcción de territorio nacional, representando no solo una etapa de este proceso, sino también otorgando sentido al mismo. La frontera ha sido el borde de la ocupación colonial, la civilización, la explotación racional, la organización nacional y la construcción estatal. El fin de la misma, el fin de esta frontera, que se atribuye, como decíamos antes, a las campañas militares que se desarrollaron entre 1878 y 1885, constituye también a una nueva sociedad de colonos que se establecerá allí sobre una matriz genocida que va a negar cualquier supervivencia indígena en términos de pueblo, naciones o tribus, fijando las estructuras de posibilidad diferencial para el acceso a los recursos para colonos o pioneros e indígenas. Nuestra propuesta aquí es que esta frontera pampeana no solo define un momento de estos procesos de construcción de Estado y de construcción de relaciones interétnicas, sino que devino en sí misma esta idea de frontera en un discurso que ha legitimado y explicado dichos avances del Estado, la nación y el capital, más allá de su contexto histórico. Por lo tanto, esta idea de frontera estará presente también en la organización de la nueva sociedad, no solo de los nuevos territorios conquistados, sino también de toda la sociedad nacional en su conjunto. Es decir, esta frontera, que fue histórica en su momento, va a devenir en lo que es el margen del Estado. Es decir, es una idea de tarea por hacer del Estado. Es decir, algo que justificará constantemente la idea de que el Estado tiene que avanzar sobre territorios que son improductivos, que son mal explotados, y sobre una sociedad que debe ser disciplinada y organizada. En breve, entendemos la frontera en su relación con la construcción de regímenes de historicidad, territorialización estatal y sistemas de diferenciación que se materializan y también son producidos en y por las formas en las cuales se transita ese espacio. La segunda propuesta esta noche va a ser precisamente enfocar en los modos de producción de ese tipo de fronteras, especialmente en cómo las formas de transitar por el espacio pueden ser performativas de dichos sistemas de diferenciación y de la misma frontera. Voy a tomar para eso el caso de dos personas mapuche que hacia 1885 llegan a la ciudad de Buenos Aires y presuponiendo un poco, no forzando tanto, pero porque no tengo el dato tan preciso, pero sí fue en 1885 y quizás se cruzaron en la Plaza de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, dos mapuches que llegan ese mismo año. Recuerden que 1885 es supuestamente el momento en que finaliza las campañas al desierto. Bien, la primera parte que reflexiona con respecto a la frontera como periodo, ¿no?, en el cual existió esa frontera, gira en torno a que esa frontera que ustedes vieron en el mapa anterior, ¿sí?, supuestamente desaparece como frontera con las campañas del desierto. Entonces sería
el momento del el fin. Y la propuesta es entender cómo esa frontera permanece a lo largo del tiempo hasta el presente. Quizás el caso de Santiago Maldonado, el chico desaparecido que yo hacía referencia en el seminario, y la comunidad de Cuyamen, de la cual estuvimos hablando también en el seminario, pero que están en los diarios argentinos en este momento, es un caso para pensar cómo esta frontera en realidad continúa hasta el presente y de qué modo lo hace. Bueno, la imagen que les propongo aquí es algo que yo mencioné en el seminario, que es Estanislao Ceballos, el gran constructor de la idea de que los mapuches son chilenos y que venían de Chile. Escribió esos libros con esas ideas que han calado tan profundo en la sociedad argentina antes de la campaña del desierto. Esta foto es durante la campaña del desierto, ya en 1879, en los restos de que era uno de los fuertes que se levantaron, no, fuertes no, serían comandancias que se levantaron para llevar adelante la campaña del desierto, y el piquete de soldados que tenía a su servicio, Ceballos. Recuerden que los militares habían leído sus libros antes de hacer la campaña del desierto, y ese piquete era el que saqueaba las tumbas y le aportaba los cráneos a Ceballos. Uno de esos cráneos que pueden ver ahí en el baúl es el de Juan Calfucura, ¿sí? El gran Calfucura, que hasta el día de hoy está en el Museo de La Plata. Y obviamente, como les mencionaba antes, el saqueo obedecía también a la búsqueda de la platería que tenían los enterratorios. Bien. La tendencia en la etnohistoria argentina han sido los enfoques sobre las relaciones fronterizas o interétnicas, como decíamos antes, en el momento previo a este momento, ¿sí? Antes del fin de las fronteras con los indios, el anunciado fin de las fronteras con los indios. En un primer momento, esto fue así en continuidad con esos fuertes supuestos que están instalados en el sentido común en Argentina y que hicimos referencia en relación a la pretendida desaparición y extinción de los pueblos indígenas como tales, es decir, como unidades sociopolíticas. Este argumento político es, como habíamos visto, contemporáneo a las campañas al desierto y devino en paradigma científico en Argentina, porque Ceballos y Moreno, que es el director del museo que se inaugura en 1887, 2 años después, se inaugura este museo en La Plata, el Museo de Historia Natural, con la exposición de 80 esqueletos y 1000 cráneos, gran parte de ellos de la colección que el propio Ceballos había donado al Perito Moreno. Por lo tanto, el discurso político en Argentina, que construía a los pueblos indígenas como chilenos e invasores, es al mismo tiempo el que deviene en discurso científico, en el origen de la academia en Argentina. En primer lugar, vamos a hablar entonces que la frontera como dispositivo, estatal, yo creo que ayer no lo mencioné tanto, pero vamos a ver algunas imágenes que nos permiten entender de qué se trató esa línea que les mostraba al principio. En realidad la línea que les mostraba al principio eran compuestas por estos fortines. Esto es una reproducción, ¿no? Quizás hecha por Boy Scout, eso no lo sé, es algo bastante frecuente en la Universidad de Buenos Aires, pero suelen incluso levantarse en el mismo lugar donde estaban esos fortines, unidos. Solo hacia 1876 se intenta construir una zanja que unía esos fortines. Sí, es algo demencial pensar que en medio de las pampas se puede construir una zanja, como está representado en ese dibujo de abajo. De hecho, se construyó en un tramo de 400 kilómetros esa zanja, que implicaba sacar tierra, colocarla sobre un talud, y eso supuestamente frenaría las incursiones de los malones, ¿no? Bueno, en realidad los malones pasaban por arriba de la zanja porque robaban tantas ovejas en las estancias, ¿no?, que las llevaban por el simple hecho de tapar esa zanja y pasar por encima de ellas, ¿no? Porque lo que se buscaba era el yeguarizo, el caballo y la vaca. Pero en realidad lo que se trataba de imponer allí, este esfuerzo, digamos, bastante curioso, por cierto, era una especie de trampa, porque se hicieron una doble línea de fortines para impedir las avanzadas. Pero fundamentalmente se puso especial ahínco en, bueno, lo que tenía que ver con preparar la caballada, sistema de señales, que fue lo que se aplicó después en el 78, 79, cuando se llevó adelante la avanzada definitiva.
Bien, entonces, como dispositivo estatal, la frontera, en primer lugar, la común representación de una línea que unía una serie de fortines de este tipo o fuertes refiere a una idea de frontera, a una voluntad de construcción de dos órdenes separados. No existió ocupación colonial más allá de esa línea imaginada, ni en tiempos coloniales ni tampoco en tiempos de la República. Aunque sí lo que hubo fue un intenso intercambio. Como ustedes pueden ver, digamos, lo de la zanja, olvídense, son los últimos 3 años y realmente fue una burla, ¿no?, reiterada para el ministro que se le ocurrió hacer esa zanja. Pero esa frontera en realidad lo que marcaba era un intenso intercambio, es decir, había obtención de recursos desde la sociedad hispano-criolla, como la sal, por ejemplo, y de todo tipo desde el territorio indígena, y había una constante negociación política. Se aseguraban lealtades, como lo habrán visto en los trabajos de Rato, de Ion, es decir, se hacía política entre ambos lados de esa supuesta línea, que nunca fue tal. Hubo alianzas entre autoridades virreinales, coloniales y las distintas unidades sociopolíticas indígenas. Los acuerdos e intercambios se desarrollaron a través de una serie de parlamentos, tratados de paz, entre parcialidades indígenas y las autoridades coloniales. Un gran corpus de más de 3 siglos que componía parte y era, digamos, un corpus dentro del derecho de gentes, ¿no?, del derecho internacional. Había reconocimiento de soberanía de la ocupación de territorios indígenas, también en algunos casos se reconocía también la pertenencia a la ciudadanía argentina de algunos caciques y parcialidades. Bien, en la década de 1870, entonces, el gobierno nacional lleva adelante una serie de medidas para llevar adelante el avance definitivo sobre los territorios pampas y la Patagonia. En primer lugar, asegurar la paz en la frontera a través de una serie de acuerdos que ya no eran nombrados como tratados de paz, sino como convenios, con el objeto que este tipo de documentación no sea materia de derecho internacional. Luego se realizó un avance en el área bonaerense, se construyó esta zanja, la construcción, de la doble línea, y finalmente entre 1878 y 1885 las campañas de avance, ese movimiento de pinzas que buscaba someter y hacer presentar a todas las parcialidades indígenas. Era el fantasma del Colegio de Sonora, nuevamente. Ya me contaron que cuando no le gustan las ponencias se hace presente. Lo siento, René, pero nos ha tocado a los dos. Bien. Ese avance militar que como decíamos antes, con cañones Krupp, con Remington, con telégrafo, el telégrafo y la punta del riel del ferrocarril llegaban hasta muy lejos de la frontera, ¿no? Pero, no obstante, en Argentina se construyó la idea de que esa modernidad y ese Estado moderno que había organizado un ejército con esas características era la clave para entender por qué ahí en ese momento este grupo político que construyó un bloque de poder justificaba de que eran ellos los que pudieron avanzar. Pero las tropas iban a las tolderías, buscaban niños, mujeres, ancianos para lograr el sometimiento. Ese fue el gran movimiento de la llamada campaña al desierto. Entonces, intenté un poco definir lo que fue el periodo histórico de la llamada frontera y las características principales que este tuvo. El fin, supuestamente, fue en 1885. Pasemos ahora a pensar la frontera como régimen de historicidad. En ese contexto, durante esta década de 1870, se construyó un estereotipo sobre las sociedades indígenas que buscaba homogeneizarlas y construirlas como maloneras. El indio malonero era ladrón y chileno, una amenaza a los bienes y personas y al mismo tiempo una amenaza a la integridad de la nación, ya que se identificaba como extranjero no nativo. Se invisibilizaban así 3 siglos de relaciones fronterizas y se construía la imagen de un otro eliminable, sacrificable, y que en tanto indígena no podría ser parte de la nación. Ese otro indígena malonero ha sido representado por distintos pintores en Argentina a lo largo del tiempo. Este cuadro se llama La Vuelta del Malón, de la Valle, fue pintado en el año 92, es decir, 7 años después de terminar las campañas, pero es como la pintura más lograda
que representa las distintas imágenes que se habían hecho, ¿no?, sobre el rapto de la cautiva. Son un grupo de indígenas que vuelve de haber saqueado una estancia, se llevan a una mujer, debajo de la mujer se ve una cabeza que está colgando, que sería el marido, un perrito lanudo que mira la cabeza, que sería el perro del estanciero, ¿no?, que sigue a su amo hacia las tolderías. Habrían saqueado una iglesia, el incenciario que están revoleando, no están revoleando una boleadora, sino que es un incenciario, una cruz, y también no se ve en esta reproducción, pero alguien lleva ahí una valija de un científico, ¿sí? Es decir, una valija de un agrimensor, de algún explorador, ¿no? Son todos los elementos. Ustedes pueden rastrear esta imagen, que en realidad fue pintada y expuesta en la calle de Florida, una calle principal en la ciudad de Buenos Aires. El público se horrorizaba cuando veía esto y recordaba, menos mal que esto ha sido eliminado, ¿no?, en la sociedad argentina. Y fue llevada a la exposición de San Luis, ¿no? Recuerdan ustedes, en 1892, cuando se hizo, uno de los centenarios del descubrimiento de América. Al punto tal que este indio malorero es eliminable, sacrificable. De hecho, en el llamado crisol de razas que constituye el pueblo argentino, la idea de nación argentina, se elimina la incorporación de los indígenas como parte del mismo. Así, esta construcción de la frontera articula una explicación histórica sobre el devenir del Estado colonial y del Estado republicano, sobre el origen de la nación y sobre la extinción de las sociedades nativas. La sociedad nacional supone una diferencia evolutiva con respecto a quienes son identificados como salvajes, sin ley, Estado o idea de propiedad privada. Pasemos entonces ahora a pensarlo en términos de la frontera y la territorialización estatal. Esta idea de frontera que estamos trabajando también se vincula con la construcción del territorio nacional, representando no solo una etapa de ese proceso, sino también otorgando sentido al mismo, a la misma construcción. Las campañas de conquista son nombradas como campañas al desierto, es decir, hay una construcción de ese espacio como desierto. El espacio en esa operación es vaciado de habitantes y de significados. Se presenta como un espacio plano, salvaje, de infinitas posibilidades productivas, pero que debe someterse, poblarse y ser puesto en producción. Se trata de la tarea incompleta por la colonización hispánica que ahora el Estado argentino moderno viene a completar. La territorialización estatal conocerá, mensurará y organizará el territorio. Este proceso no solo se relaciona con la disputa de límites con el Estado chileno, es decir, yo mencioné, estas campañas se realizan del lado argentino y desde el lado chileno. Hay un acuerdo entre ambos estados y luego una gran disputa que dura 100 años entre Argentina y Chile por definir por dónde pasa finalmente ese límite. Pero no solamente es esa disputa de límites con el Estado chileno, sino también tiene que ver con el avance del capital en la región. La privatización y la acumulación originaria, la formación de extensos latifundios de capitales extranjeros, británicos principalmente, con una demanda limitada de fuerza de trabajo, el corrimiento permanente de quienes van a ser pobladores fiscaleros, ¿no?, que ocupan las tierras fiscales, mayoritariamente indígenas van a ser ellos, de ahí en más. Se van a establecer mecanismos que operan el acceso desigual a la tierra para quienes son identificados como pioneros, como colonos, y quienes son identificados como indígenas. Este sistema, ¿no?, de accesos a la tierra va a ser particular y en definitiva esta idea de territorio de frontera va a habilitar excepciones, pero esas excepciones son, por ejemplo, para otorgar latifundios a capitales británicos. La ley argentina prohibía el latifundio, establecía claramente que el modelo de población debía ser de pequeños productores. Recuerden que habíamos hablado, ¿no? Faustino Sarmiento, presidente argentino, volvía de Estados Unidos para ser presidente, tenía en su mente el modelo de ciudadano, ¿no?, educado, informado y pequeño productor. La ley Avellaneda del siguiente presidente, que es el que lleva adelante Avellaneda la campaña del desierto, también establecía la ley de inmigración y colonización. La inmigración de europeos y la colonización, la transformación en pequeños productores.
quedaban los gauchos, es decir, los criollos. ¿Qué pasaba con ellos? Sarmiento los detestaba, ¿no? Obviamente tenían que ser civilizados no solamente los indios, que podían ser eliminados según Sarmiento, sino que tenían que ser civilizados los gauchos, ¿no? Los pobladores. Luego, en 1884, habrá una ley que se llama la Ley Argentina del Hogar, por las Homestead Act, ¿no? Una especie de comparación con ella, se la llamó la Ley Argentina del Hogar, que establecía también entregar tierras como pequeños productores a los gauchos pobres, ¿no? Y los indígenas excluidos absolutamente de ese esquema, ¿no? Entonces, la idea de que eran territorios de frontera, próximos a Chile, en la Patagonia, tierra añoreada por los chilenos, pero también por los ingleses en las Malvinas o las Falkland, y hacía que se dieran grandes concesiones latifundistas, no obstante, en la Patagonia, y que el Estado lo admitiera, siendo que iba en contra de la misma legislación que existía en el país. Ahora, eso fue, consolidado por las administraciones nacionales y por la Escribanía General de la Nación, que dio esos títulos de propiedad. El que mencionaba ayer, y el caso de Santiago Maldonado que estamos hablando de 1 millón de hectáreas otorgados a 9 concesionarios británicos, algunos absentistas que tenían domicilio en Londres, y que se unen curiosamente y forman una compañía comercial meses después. Se les levanta la obligación de colonizar, terminan siendo miembros y accionistas de una empresa de tierras que tiene 1 millón de hectáreas. Por eso, la idea de frontera permitía también estructurar un acceso diferencial a la tierra que en realidad obedecía a la formación del capital en la región. El siguiente paso es pensar la frontera como un sistema de diferenciación. Los pobladores de tierras fiscales, identificados como indígenas, quedarán expuestos a expropiaciones y desalojos forzados a partir de allí. Serán desestimados para contratar con el Estado, imponiéndose el derecho de los llamados pioneros o colonos que no eran indígenas. Por lo tanto, los territorios anexados con las campañas y en la nueva sociedad de colonos, los derechos de estos se imponían de forma exclusiva al de los indígenas. Se niega la existencia de las sociedades indígenas como tales, como unidades sociopolíticas e incluso como unidades socioculturales. En la documentación oficial se usarán los términos como restos de tribu, descendientes, dispersos de indígenas, para hablar de esos pobladores indígenas fiscaleros. Para los fiscaleros, ser identificados como indígenas devenía en un desalojo. El discurso oficial y privado en esta sociedad de pioneros colonos mantenía el fantasma del indio malonero como una potencial amenaza. Los bienes obtenidos por ellos eran atribuidos al robo, al cuatrerismo, se los acusaba de ebriedad, inmoralidad y aún de ser extranjeros chilenos. Es decir, en la década de 1937 se desaloja masivamente una comunidad de miles de personas en Esquel, en Chubut, porque se decía que eran mapuches y eran chilenos. Tenían 3 generaciones nacidas en ese paraje, no importa. Para ellos el ius solis no importa. El haber nacido en territorio reclamado argentino lo seguía. El ser mapuche araucano los convertía en extranjeros en cualquier momento y más allá de donde ellos hubieran nacido. Por lo tanto, podía devenir el ser reconocido como indígena en volver a ser un ser sacrificable. Cada vez que un indígena es identificado como una amenaza a los bienes y a las personas, puede ser sacrificado. Los sistemas de diferenciación implican una determinada movilidad estructurada también. Es decir, los sistemas de diferenciación implican lugares de ocupación, formas habilitadas para transitar por el espacio, formas también que lo pueden desestructurar. Las formas de organización comunitaria y supracomunitaria indígena en este periodo van a deber articular precisamente con ese discurso y esta realidad en esta sociedad de pioneros. Las familias indígenas y las comunidades indígenas buscaron mostrar su indianidad como elemento folclórico de la argentinidad y relacionarse con los sectores de la sociedad política argentina que estaban más propensos para una mirada contemplativa, ¿no? Que también los consideraba como un proceso de extinción, pero que tenía una mirada más contemplativa. En otras palabras, debía la agencia política indígena jugar el rol de la extinción en aras de ser reconocidos como existentes y no ser sacrificados. Por eso la construcción del que
somos indígenas, pero también somos argentinos. Es decir, en los documentos aparece siempre la fórmula: señor ministro, yo soy indio araucano, pero soy argentino, porque mi abuelo sirvió en el ejército, etcétera, etcétera. Es decir, jugar esta idea de que ya no somos indígenas, pero bueno, venimos de familias indígenas, pero somos argentinos, es la constante en la política del periodo. Pensando entonces estas dimensiones que tiene la idea de esta frontera de la cual estamos hablando, me voy a referir a las formas de transitar como forma de producción de fronteras. Es decir, entendiendo que la frontera continúa, porque en definitiva, lo que estamos entendiendo aquí como frontera es un momento de la relación en el cual hay el reconocimiento de un otro régimen de valor. Es decir, la frontera entonces no es un hito físico, no es referido, digamos, a un espacio espacial o temporal, sino como un momento en las relaciones sociales en el cual hay el reconocimiento de un otro régimen de valor. Me voy a referir al caso de dos mapuches que llegan en 1885 a la ciudad de Buenos Aires y se cruzan en la Plaza de Retiro, ¿no? Quizás se saludaron Mari Mari, etcétera, etcétera. Uno es Pascual Coña, un lonco del Budi, hoy queda en Chile, ¿no? Sobre la costa del Pacífico, y Catrilaf, un mapuche que nace en lo que hoy es el territorio de la provincia de Río Negro. Bueno, un día de 1885 dos personas llegan en barco. Los dos llegaron en barco a la ciudad de Buenos Aires. Voy a poner este mapa que es en el cual se pueden ver los desplazamientos y deportaciones del cual había hablado. Después de la campaña del desierto hay un fenómeno de concentración de población indígena con las campañas del desierto, expropiación, concentración, deportación, distribución de personas. Eso lo hablamos en el seminario. Este es el mapa que ilustra lo que habíamos visto ayer. Lo pongo aquí, ya viene el vino, no se puede. Lo pongo aquí porque voy a referirme para que vean las distancias. El lonco del Budi viene, ¿sí?, de por aquí, más o menos por aquí. Bueno, no se ve justo la costa del Pacífico, pero de por aquí, de lo que hoy es Chile. Y Pascual Coña. Y Catrilaf nació por aquí, ¿sí?, y su vida transcurre cruzando el río Limay, ¿sí? Bueno, estos son los lugares de nacimiento de los dos mapuches que voy a mencionar. Llegan en barco a la ciudad de Buenos Aires. Uno había llegado, Pascual Coña, llega como visitante extranjero, con papeles de tránsito que le abrieron el paso por distintos puestos de control, mal establecidos por entonces en la cordillera de los Andes. Recuerda que estamos hablando de 1885. Entonces, Pascual Coña, cruza la cordillera, a ver si lo puedo hacer mejor, perdón, lo señalé mal. Cruza la cordillera más o menos por aquí, ¿sí? Visita Junín de los Andes, luego va a ir hasta el Río Negro, hasta Chichinales, luego se va a trasladar hasta Bahía Blanca, y de Bahía Blanca va a ir en barco hasta Buenos Aires. El barco tiene un problema y va a Montevideo, primero Uruguay, y luego cruza a Buenos Aires. El otro, Catrilaf, bueno, le voy a contar cuál es el derrotero. El otro no contaba papeles otorgados por ningún estado. Había llegado también en barco a la ciudad, pero como prisionero, sin documentos, sin nombre registrado por ningún oficial y destinado como tal al servicio obligado por 6 años en el ejército, una vez desembarcado y trasladado al cuartel de retiro. Veamos el caso primero de Pascual Coña, el lonco del Budi. Pascual Coña va a relatar las memorias de este viaje a un misionero capuchino, Wilhelm de Moesbach, 3 décadas después más o menos, cuando él ya era anciano, y Wilhelm de Moesbach lo pone por escrito y lo publica en Mapuzungún, la lengua mapuche, y en castellano. El primero partió con una gran comitiva desde el Budi, por entonces territorio chileno, había terminado la campaña en el año 85, cruza los Andes, habiendo presentado sus papeles a las autoridades militares. Se traslada con su propia caballada hasta Carmen de Patagones, ¿sí? Hasta Carmen de Patagones. O sea, desde aquí, como decía antes,
Visita en Junín de los Andes un campamento de concentración de prisioneros. Luego visita aquí en el Río Negro, cerca de Chichinales, a otro campamento de concentración de prisioneros, donde está Sayhueque, prisionero. En su relato él dice que va presentándose a los comandantes de esos campos de detención, presenta los papeles y lo dejan pasar. Le dice, bueno, saluda a la gente, pero siga, ¿sí? Él relata que cuando llega a los campos de concentración, hace el parlamento, hace el protocolo de saludo que mencionamos en Münster, ¿se acuerdan? Antes de la conquista, la forma en la cual cuando uno llega a un territorio de otro se presenta el saludo. Pero obviamente la gente en el campo de concentración ya no tiene caballos, no tiene nada. Y los que pueden trasladarse no son los mapuches que están en los campos de concentración, sino son ellos, que vienen de Chile, que son también mapuches, encima mapuches que vienen de Chile recién, ¿sí? Para el odio de los militares, pero tienen papeles y pueden atravesar las líneas de frontera, pueden incluso entrar y salir de los campos de concentración, llegan a Carmen de Patagones y toman un barco, ¿sí? Y llegan a la ciudad de Buenos Aires. Señala que, bueno, cómo es ese recorrido. Pascual Coni en Buenos Aires es recibido por el presidente Julio Roca y por Manuel Olascuaga, que era su principal asesor en temas indígenas y Norpatagonia. Se les proporciona alojamiento, ¿sí? A este grupo, a este contingente, y lo necesario para su estadía en la ciudad. En dichos encuentros con el presidente, gestionan por la libertad de hermanos y parientes suyos que se encontraban prisioneros en los campos de detención. Esta comitiva estaba formada también incluso por un mapuche del oriente cordillerano, es decir, lo que ahora es territorio argentino, que había servido como vaquiano a las tropas del ejército argentino y que también solicitaba la liberación de sus parientes que estaban en los campos de concentración. Muchos de ellos, como vimos el otro día, miles fueron trasladados a las ciudades, repartidos, separadas las familias, entregados los chicos a familias criollas, borrada su identidad, etc. Es muy curioso porque en ese relato Roca le dice, bueno, a ver, yo no puedo hacer nada con las chinas, ¿no? Con las jóvenes. Dice, ellas no están obligadas aquí, es decir, nadie las retiene aquí. Es decir, la forma en que el presidente Roca le dice, yo no voy a hacer nada. Los prisioneros que ya fueron entregados a las familias, ¿sí? Y las chicas que fueron entregadas para ser criadas y servicio doméstico, no las vamos a devolver. O sea, y decía, no las retenemos por la fuerza. Aquí nadie las retiene por la fuerza. Bien, cuando retorna este contingente, lo va a hacer en tren primero, desde la ciudad de Buenos Aires, el tren llegaba hasta acá nomás, y pagado por el Estado Nacional. Algunas prisioneras que estaban en los lugares de detención y que ellos reconocen en los centros de detención, son entregadas al grupo. Y la promesa también de recibir tierras en la cordillera en el territorio de Neuquén, ¿no? Una promesa que nunca se cumple, y de hecho el contingente entonces vuelve, ¿sí? Hacia la provincia de Neuquén, esperan aquí y comprueban que era toda una farsa, una mentira, y se vuelven al Budi. Pascual Conia le va a contar esta historia al misionero Wilhelm de Moesbach años después, y la va a publicar. El segundo caso es el de Catrelaf. Catrelaf nació y se crió en el llamado País de las Manzanas. País de las Manzanas es esta región que estamos viendo aquí, dice Manzana Mapu, ¿sí? De niño, él comenta que se hizo, si bien él nació como manzanero, se hizo huiliche cuando cruzó al sur del río Limay, ¿no? Es decir, este es el río Limay. Él dice, cuando él nació aquí, pero cuando de joven cruzó el río Limay, se hizo huiliche. Más luego se hizo de vuelta manzanero, ¿no? Esto para responder un poco a Rodolfo Casamiquel, a la construcción de los mapas etnográficos y étnicos, ¿no? En la Argentina. Es decir, se hacía huiliche o manzanero de acuerdo a lo que hacía en su vida en distintos momentos. Bueno, cuando cruzó el río Limay, aprendió a bolear guanacos y choiques. Ya de joven adulto conocería por primera vez un huinca. La primera vez que conoce un huinca es cuando él, ya joven, a los 20 años, visita, cuando él era huiliche, ¿sí? Cuando vivía al sur de Limay,
va a visitar el río Chubut, que queda, ¿vieron acá donde dice Fortín Villegas? Se llamaba Corral Charmata, en realidad, y era un lugar en el río Chubut donde los galeses, que habían formado una colonia por aquí, con autorización del gobierno argentino, habían establecido una colonia allí donde, bueno, no había ninguna autoridad del Estado argentino, ni mucho menos, habían ido con un barco y se estableció en el río Chubut. Entonces él conoce ya de grande al primer Winca, al primer cristiano blanco, ahí cuando va a comerciar con los galeses. La segunda vez que ve al segundo Winca que conoce, es un soldado, ¿sí? ¿Por qué? En el relato de Castrelaf, que es un relato, a todo esto no lo dije, pero que también años después, décadas después, se la cuenta a Roberto Lehmann Nietzsche, que es un antropólogo alemán que hacía su pasantía en el Museo de la Plata, que les mostré antes, ¿no? Trabajó junto al Perito Moreno e hizo una gran compilación y grabaciones y de testimonios de indígenas en La Plata. Bueno, cuando cuenta Castrelaf su historia de vida, él dice que nunca había visto un Winca hasta que fue grande y fue a comerciar con los galeses ahí, a ese lugar, Corral Charmata. Y luego, cuando él vivía ahí en la estepa patagónica, era Huiliche en ese momento, llega la gente de Sayhueque, llega Necayal, Foyel, que vienen corriendo de las campañas. Es decir, se habían iniciado las campañas al desierto y toda la gente del Río Negro, o sea, Sayhueque, toda la gente que vivía en el norte de la Patagonia, huye hacia el centro de la estepa, ¿no? Y allí reciben la noticia, en su testimonio es cuando vino la novedad. Y la novedad es el fin del mundo, como lo habían conocido. ¿Por qué? Porque a partir de allí hay algo muy curioso en su relato. Él entra y sale de los espacios en su relato en distintos momentos, ¿no? Por ahí está hablando de un momento en el cual no es una historia de vida cronológica y que especialmente podamos recorrer su itinerario. Él habla de momentos de su vida y tiene una percepción distinta. Hasta que vino la novedad. La novedad era que la gente venía corriendo, huyendo de las campañas. En ese contexto había una gran discusión, un gran parlamento de qué hacer. Unos decían presentarse, otros no. Sayhueque decía, me tienen amenazado, me piden que me presente o van a matar a toda mi familia, cuenta Castrelaf. Bueno, él y un pariente suyo deciden, con otros grupos, ir nuevamente a Corral Charmata a intercambiar mercadería con los galeses. Pero cuando llegan ahí, ya no es Corral Charmata, sino es Fortín Villegas. Es decir, se había construido un fortín, que es el que está señalado ahí. Entonces el segundo Winca que conoce es un soldado. Allí es apresado, porque es identificado como gente del cacique Sayhueque. A Sayhueque lo había visto poco, pero, digamos, para el ejército, él, que se materializaba allí, que aparecía, digamos, para los soldados del fortín, ¿no? De ese mangrullo, veían llegar a ese grupo, lo clasificaron como gente de Sayhueque. Y como Sayhueque no se había presentado, a pesar que lo tenían amenazado su familia, lo detienen. Lo ponen en un corral, él cuenta que lo atan a las noches, lo mantienen en ese corral. Al principio lo dejaban ir a trabajar a alguna de las estancias galesas para ganarse algo, un pan, algo más que la ración que le daban. Luego los atan definitivamente, los tienen en ese corral y luego va a ser deportado a pie, pasa por Valcheta y es uno de los que relata lo que es el campo de concentración de Valcheta. Es decir, un campo de concentración de miles y miles de personas. No se los deja hablar con esas personas que están en ese campo de concentración y luego siguen camino a otro campo de concentración que es Chichinales. Allí son embarcados en el Río Negro, bueno, acá no se ve, pero esto es el Río Negro, y llegan hasta Carmen de Patagones. En todo ese camino, él cuenta cómo se separaban las mujeres de los niños, bueno, cuentan castigos corporales, cómo los ataban de los pies a todos para que no se escapen por las noches, y una distancia, ustedes pueden ver ahí, son cientos y cientos de kilómetros a pie. Luego finalmente es embarcado con otros prisioneros y llevado al puerto de Buenos Aires. Cuando llega al puerto de Buenos Aires, lo obligan a enrolarse en el ejército argentino. Y es uno de los soldados que me aparece, que yo comentaba ayer, en las listas de los regimientos nacionales, que de repente hay
una leva de 50 soldados, que eran prisioneros, ¿sí?, que venían y que eran obligados a enrolarse por 6 años en el ejército. Muchos fueron llevados al Chaco, ¿sí?, el Chaco aquí, donde todavía seguirían las campañas de reducción de indígenas hasta 1917. Se le llamó la campaña del Desierto Verde, ¿no?, la conquista del Desierto Verde, el Chaco. Bien, es decir, estos traslados tenían que ver con lo que decíamos antes. En Buenos Aires había lugares de distribución, muchos, habíamos mencionado, eran llevados a Tucumán, a la industria del azúcar, también a Misiones, o a las provincias de Cuyo, donde estaba la industria vitivinícola, subsidiada también por el Estado Nacional. Bien. Después de cumplir sus 6 años, él permanece en el área de Buenos Aires, La Plata, y Lehmann Nietzsche lo toma contacto hacia 1902 y le toma entrevistas, y esas entrevistas están en el Museo Iberoamericano en Berlín, y bueno, fueron publicadas recientemente. Es inevitable al leer o al contar estas historias comparar dos modos distintos de transitar por el mismo espacio geográfico, en un mismo momento, por parte de dos personas que son mapuche. Nos interesa señalar que las condiciones y relaciones sociales dispares que uno y otro experimentaron están relacionadas con los distintos itinerarios, formas de desplazamiento por el territorio. Si bien Konya es mapuche del Budi, de Chile, su viaje está relacionado y motivado por demandas y sus relaciones con mapuche que provenían del país de las manzanas, donde en definitiva también era Castrelaf. En ambos casos se trata de personas que son clasificadas por entonces como indios araucanos. No obstante, uno proviene del espacio territorial que se reconoce a otro estado, porta papeles que le habilitan no solo el pasaje por los puestos fronterizos, sino también a que pueda entrar y salir de los campos de concentración y detención de prisioneros indígenas. Castrelaf no cruza ninguna frontera binacional. Aparece en Corral Charmata, cuando este sitio ya era Fortín Villegas. Se materializa en su condición de indio de Saihueque para los soldados. Y por esa sola razón, por el solo hecho de ser indio, como dicen Mariano Nay y Papacián cuando hablan del caso del campo de concentración de Martín García, por el solo hecho de ser indio es tomado prisionero y sometido al trabajo forzado en el ejército. El estado de excepción al que es sometido Castrelaf es el resultado de esta condición producida por las autoridades estatales, no solo con el avance militar, sino también a través de formas de nombrar, clasificar a las personas y lugares y representar gráficamente el conocimiento geográfico. Castrelaf no solo no tiene papeles, no viene de ningún lugar, sin reconocimiento de su nombre ni de sus derechos como persona, es confinado, utilizado como fuerza de trabajo y finalmente como soldado. Los papeles le serán dados después, con su cambio de nombre, con la imposibilidad de su libertad para recorrer el territorio donde nació y creció. Su entrada en el espacio nacional no es a través de la línea fronteriza binacional, sino que es a través de un portal en el territorio vacío de los mapas. Castrelaf aparece allí donde hasta ese momento se marcaba la existencia de un espacio desconocido, el desierto, inexplorado, vacío en los mapas, y que ahora se pretende controlar, sometiendo a las personas indígenas, desconociendo sus propias formas de pensar y experimentar socialmente el espacio. Las formas de transitar, de pensar y construir el espacio son performativas de las relaciones sociales, de la construcción de la excepción, de los márgenes y de la condición subalterna de colectivos como los pueblos originarios. En particular, los casos de Konya y Castrelaf hacen visibles cuáles son estas posibilidades de movilidad para estos otros externos o internos. Al cruzar un límite internacional o surgir de un espacio construido como vacío, como un desierto que debe ser poblado y civilizado, son dos formas distintas de entrar en el espacio nacional. Importa también si se es mapuche o no, europeo o no, pero aún, dado el caso, como en Konya y Castrelaf,
de ser miembros de un mismo pueblo indígena, lo que más importará serán las formas en las cuales se entra y se atraviesa ese espacio de la nación. Precisamente porque dichas formas pueden desafiar u oponerse a la construcción espacial que pretende convertirse en hegemónica. Roca afirmaba y se jactaba de haber terminado con las correrías de los salvajes, con el movimiento de los salvajes. Y que aquellos salvajes, decía, no eran ni argentinos ni compatriotas, y tampoco eran un pueblo o una nación. En el caso de Roca, de Econia, Roca estaba recibiendo a un extranjero, ¿sí?, que llega con papeles. En el caso de Catrilaf, se administraba un cuerpo, una nuda vida en términos de Agamben, es decir, un salvaje. Julio Rizzo, quien defendió su tesis hace muy poquito, plantea en esa tesis que ese desierto, que al menos en las imaginarizaciones nacionalistas de la generación del 37 y del 80 en la Argentina, se había venido llenando de palabras, comenzaría a colmarse de datos cuantificables, ¿no?, del estriamiento estatal que pretendería imponerse como forma hegemónica de pensar el espacio. Y para entender esa forma hegemónica de pensar el espacio y esta otra forma, ¿sí?, es decir, Conia se manifiesta y se mueve por el espacio estriado y del mapa que construye el Estado y que construyen los Estados. Pero Catrilaf, ¿por dónde se está moviendo? Entonces traigo para ver esto un mapa de Arrowsmith, diseñado para Goodwin Parrish y fue publicado en Londres, que es un mapa originalmente destinado a posibles inversores británicos, que los hubo mucho, en las provincias del Plata. Y está conformado, como los mapas de 1840 de la región, por sucesivos datos extraídos de antiguos mapas, crónicas de viajeros, expediciones militares, en la cual se combina el conocimiento geográfico moderno con mitos y creencias y leyendas, ¿sí?, que fueron acumulados a través de los siglos por las cartografías. Entre estos datos, con distinta pretensión cartográfica, se encuentra un pequeño texto que ahora les voy a ampliar en el corazón de la Pampa, muy cerca de lo que eran las salinas, ¿no?, el lugar donde Calfucura se establece. Y esa es la siguiente frase, ¿no? Bosque extenso a 3 jornadas al oeste, en una distancia montañosa de 1,5 jornadas al oeste del lago o laguna. Hay una ruina de ladrillo y árboles frutales. Es decir, en medio del vacío, el mapa, el desierto todavía no poblado de palabras, existe este texto, ¿no? Si uno entra allí, ¿no?, en ese portal, llegará luego de tantas jornadas a un lago donde hay unas ruinas de ladrillo y árboles frutales. Conia atravesó formalmente las fronteras de los mapas estatales posteriores a la campaña que hizo, ¿saben quién? Olascuaga, ¿no?, el que lo había recibido junto con Roca, el especialista que tenía Roca cuando lo recibe a Conia. Conia atraviesa ese mapa, la frontera binacional, como lo relata en su texto, aún incluso mucho antes de encontrar al primer militar argentino, él ya sabía que su comitiva estaba ingresando en el territorio que ahora era Argentina. Eso lo cuenta él en su testimonio. No había hito fronterizo ni nada, pero él ya sabía que a partir de ahí se estaba considerando que era Argentina. En cambio, Catrilaf apareció de la nada, del desierto, arribando a un fortín destinado no al control de la frontera exterior del país, sino al control de las fronteras internas. Venía quizás desde el otro lado de ese camino secreto y misterioso que comenzaba desde unas ruinas de ladrillo. Se materializaba por ese portal. Y esa forma de transitar el espacio, el haber aparecido desde allí y materializarse, es el que deviene en su condición de excepción. Deviene Catrilaf en una nuda vida, ¿no?, en alguien que puede ser, se puede disponer, y de hecho se dispuso de su cuerpo, de su nombre y su destino. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Pues con un nudo en la garganta vamos a
ceder la palabra al público. Yo creo que va a haber preguntas, comentarios, comparaciones. No sé, ustedes tienen la palabra. Cintia, por favor, allá. Muchas gracias, Walter, y felicitaciones por su presentación. Quiero preguntarle sobre un poco la primera definición que hiciste sobre frontera, y le llamaste un dispositivo del Estado. Me pregunto porque si hay alguna comparación con el caso del territorio que después sería Uruguay. Admito que es el siglo XVIII, pero Jeffrey Urbig de nuestra universidad, y ahora publicado, ha hecho un trabajo muy interesante sobre los charrúas en el siglo XVIII, y también de otro dispositivo, si quieres, de los estados imperiales en toda la empresa de cartografiar, de mapear la división entre los territorios portugueses y españoles mediante el Tratado de San Ildefonso y los otros tratados. Y él ha podido reconstruir mapas a base de la mención en los documentos, en muchos documentos, de las tolderías de los indígenas y de las plazas de los españoles. A principios del siglo XVIII, indudablemente los charrúas y el otro grupo minares, algo así, dominaban el espacio. Y con el tiempo, para finales del siglo XVIII, la misma línea ya produjo, usando el título de tu presentación, una franja fronteriza, y los toldos comenzaron a acercarse a esa línea. Entonces aquí pues la historia es uno de represión, es uno de un intento de etnocidio, pero con la zanja, por ejemplo, por más ridículo que sea, también tú dijiste que fue una zona de intercambio. Entonces te estoy invitando a que desarrolles un poco más el concepto de frontera en un proceso también de historicidad y de proceso histórico. Sí. Si quieres, vamos a juntar las preguntas y después les contestas a todos juntos. Marcos, por favor, luego Esther y luego el compañero allá atrás. Bueno, mi pregunta va en el sentido de saber, digamos, en este gran espacio indígena, las relaciones entre las diferentes personas, digamos, siempre eran de un tipo, digamos, amigable, podían transitar libremente en el territorio indígena. Es una pregunta. Esto en realidad está relacionado con algunos testimonios para el caso del noroeste de México, específicamente sobre los grupos indígenas del río Colorado, del río Gila, que eran grupos indígenas independientes, ¿no?, de la colonia española y de la nación mexicana. Y hay un misionero que deja un diario donde va trasladándose a lo largo del río Colorado y va identificando diferentes grupos indígenas y habla de conflictos entre algunos de ellos, ¿no?, que normalmente se traducían en la toma de cautivos, que luego finalmente venían a ser vendidos a los españoles y luego a los mexicanos. Entonces, mi pregunta es, en ese sentido, si en este panorama que nos trazas, no hay ese tipo de conflictos entre los grupos indígenas de este amplio espacio que nos comentaste. Esther.
Walter, no sé, me gustaría si nos podrías platicar acerca de, bueno, cómo ha impactado ahora, ¿no?, en esta época, digamos, el trabajo que ustedes están haciendo, ¿no? Este tipo de avances que muestran que la historia de los pueblos originarios en Argentina, bueno, del territorio que luego se constituye en Argentina, si ha impactado de alguna manera, no sé, en la educación, quiero decir, o cómo han pensado ustedes que esto puede ocurrir. Yo pienso que detrás de un trabajo de este tipo, pues también hay un poco una propuesta como de carácter político, ¿no? Y esa es mi inquietud. Por favor. Buenas noches. Nada más, bueno, no sé si lo anoté bien, pero me gustaría saber si podía ahondar en este concepto de la construcción socioespacial como performativa de las relaciones sociales, y no sé si va un poco junto con la primera intervención de esta cuestión de si estas relaciones sociales son solo choques o hay más dentro de este contexto de frontera, y en todo caso de que sí haya, qué tipo de relaciones se dieron en ese contexto de frontera. Bueno, yo abusando del micrófono también. Sí, bueno, también quería comentar algo del concepto de frontera, que aquí manejamos mucho para el noroeste de México. Hace poco me tocó asistir a un evento en el que se presentó una ponencia con el tema colonial, y la historiadora hablaba de frontera, y los antropólogos la cuestionaron mucho y le dijeron pues que ese era un invento de los historiadores, que los indígenas que habitaban estas regiones no se andaban cuestionando esas cosas de si habitaban una región de frontera, etcétera. Yo sé que tú te mueves entre estos dos ámbitos de la historia y la antropología, y bueno, no sé, quería preguntarte si te han cuestionado algo así. Yo tengo mi muy particular modo de pensar, pero me gustaría mucho escuchar el tuyo. También comentarte que hay muchas similitudes en estos procesos de deportación que tú comentaste con la de los yaquis, la disgregación de las familias, el concepto de deportación a fines del siglo XIX y principios del XX, que fue cuando ocurrió la deportación masiva de yaquis y algunos mayos, implicaba básicamente el destierro a una tierra lejana, la prisión de guerra, los trabajos forzados, la pérdida de la patria potestad y la pérdida de los bienes. Eso era básicamente lo que implicaba la deportación. Entonces me gustaría saber si más o menos es lo que se está manejando en este tiempo. Y por último, preguntarte si se tienen estudios de las ritualidades que viven estos pueblos descendientes de estos que tú nos has platicado, pero que tengan alguna relación con este pasado de dolor, ¿no? Creo que las preguntas giran en torno a un mismo eje, me parecen, muchas que tienen que ver, bueno, con la primera de las preguntas, en términos de cómo pensar la frontera. Bueno, si lo pensamos como dispositivo estatal, también tenemos que contextualizarlo, tenemos que hablarlo, situarlos en tiempo y en espacio para decir en qué, de qué periodo y cómo estamos caracterizando esa frontera en un momento especial. Yo creo que lo que está sobredeterminado aquí es el momento del fin de la frontera. Y ese fin de la frontera es un momento en el cual se construyó una frontera que no había existido hasta en ningún lugar. Y por eso puse lo de la zanja, porque no por lo ridículo, en realidad no lo fue para los que tuvieron que construirla principalmente, pero sí porque es la expresión de un Estado de un momento en la construcción del Estado, de un personaje político en particular, pero que en definitiva es una frontera que no había existido antes. Nada había conectado un fortín con otro, ¿se entiende? Es decir, ni siquiera se llegaba a los fortines desde una zona radial, ¿no? Nada construía una línea como la que nosotros expresamos en el mapa, ¿se entiende? Yo le mostré la foto esta, perdón,
la imagen, esa línea tan fuerte, tan negra que marqué ahí en ese mapa, ¿sí? Eran, en algunos casos, por cientos y cientos de kilómetros eran 3 fortines. Entonces, por eso, quiero aclarar eso. Estoy hablando de un momento de la frontera en el cual, en la década de 1870, se construyó una idea de frontera como rigiendo, digamos, claramente una dentro y una afuera. Pero si tomamos los 3 siglos de relaciones entre sociedades indígenas y hispano-criollos, vamos a encontrar que lo que priva no es el enfrentamiento, sino son las múltiples relaciones. Es decir, cuando nosotros hablamos de la población indígena, por ejemplo, en 1860, posiblemente los fortines están uno por acá, el otro por acá, por aquí, pero la población indígena está de este lado y de este lado, claramente. Cuando uno lee los trabajos de Silvia Rato y ve las localidades de la provincia de Buenos Aires, por aquí, había grandes tolderías en toda esa región. Y el comercio se hacía de plumas indígenas, se hacía aquí, en el corazón de Buenos Aires. Cuando había un malón, en realidad los malones llegaban aquí, es decir, cerquita de Buenos Aires. Es decir, y esto es más parecido a lo que me estabas comentando, que se ha trabajado, por ejemplo, con los charrúas, ¿no? Porque ahí no existe esta frontera que parece, ¿no? El último momento de la frontera, la zanja y la idea de la dicotomía y que eran los salvajes allí y los civilizados, ha sido tan fuerte que es un discurso político que construyó esa imagen, pero de forma tan exitosa que la convirtió en un régimen de historicidad para la nación argentina, al punto tal que para nosotros, los etnohistoriadores, ha sobredimensionado el hacer etnohistoria hasta este momento, que era con lo cual yo empecé. Entonces, fíjense que es un discurso político que debe ser analizado y debe ser planteado, porque es el padre o está vinculado con los sistemas de diferenciación que existen hoy en día. Es decir, venir de Chile en Argentina era, por ejemplo, venir de Mendoza, ¿sí? O de San Juan o de San Luis, porque hasta 1776 eso dependía de Santiago de Chile. Entonces, en realidad, en un momento determinado, en un momento histórico, se construyó la idea del territorio nacional, se construyó la idea de la frontera, y es este. Entonces, es muy buena la pregunta, porque cuando nosotros nos paramos en 1810 con la independencia, o antes o después, no encontramos los indígenas aquí y los blancos allá. Es todo lo contrario. Cuando ustedes habrán leído el Trato Pacífico de Rosas, estamos hablando de... esa línea podía ser imaginada, pero en la práctica no existía. Entonces, eso quizás por ahí responde mucho, porque por eso hablo de que como dispositivo estatal en este momento del Estado argentino, en el momento de la campaña. En realidad mi concepto de frontera tiene que ver más que nada con lo que dije después, es decir, con entender por qué. Porque esa frontera que el Estado trató de incluso cavarla, ¿no?, en la tierra, y voy a reproducir, para mí frontera es esto también, porque los que están ahí colgados como esqueletos, muchos de ellos fueron indígenas prisioneros en las campañas del desierto y que construyeron ese museo y murieron ahí adentro. Y cuando estaban exponiendo, por ejemplo, ahí uno de ellos es Inacayal, la hija y la esposa de Inacayal estaban viviendo adentro de los sótanos de ese museo. No estoy exagerando, no estoy contando ninguna, digamos, no estoy forzando, porque le dije antes que había forzado un poquito las fechas para hablar de 1880. No, esto es literalmente así, es decir, esto es la frontera. ¿Por qué? Porque el Perito Moreno, cuando inaugura este museo, el primer boletín dice: la historia argentina y del territorio de hoy Argentina es una historia de superposición de distintas razas. Las más fuertes desplazaron a las menos capacitadas, y el museo es una prueba de que la civilización argentina termina de convertir a todos estos en partes del pasado, ¿sí? Por eso es un museo de historia natural. Entonces, para mí, aquí está la frontera también en términos de lo que es el pasado y lo que es el presente.
en definitiva un régimen de historicidad. Cuando el Estado cava esta zanja, la hace visible, este momento fundacional del Estado lo es porque construye algo que no existía, es decir, esta idea de la dicotomía. Para la idea de dicotomía es necesario también montar a los indígenas a caballo como violadores de mujeres, ladrones de iglesias y en contra de la modernidad. Es decir, y esto, digamos, no era lo que había ocurrido. Es decir, los indígenas y los españoles habían coordinado alianzas, los indígenas habían peleado con los criollos para la independencia, habían peleado también por el rey, pelearon tanto por el rey como por los independentistas, pero pelearon contra los ingleses en las invasiones inglesas a la ciudad de Buenos Aires. Es decir, hay toda una historia de 3 siglos que se pierde cuando se construye este discurso hegemónico tan poderoso. Y bueno, esta imagen, por ejemplo, que yo les decía, ¿no? Un cartel que anuncia, por aquí pasaba, no sé si aquí cruzó la zanja de Alsina, la zanja esa que hizo el ministro Alsina, frontera de la civilización, año 1876, ¿no? La gente baja, se saca fotos, esto lo bajé recién de internet, ¿no? Hay un montón, hay varias familias en internet que están con este cartel u otros, y dice bienvenidos a la ruta del desierto. Es decir, la idea del desierto como área marginal también sigue existiendo. Es decir, y esto tiene que ver con lo que, bueno, nosotros lo trabajamos con Pilar en términos de lo que Débora Poole y Ben Haddad plantean, ¿no? De la idea de los márgenes del Estado. Porque en definitiva esa frontera nunca desapareció. El desierto nunca desapareció, porque es el margen del Estado que justifica, legitima al Estado como una tarea incompleta y por hacer. Cuando a veces decimos el Estado no llega a las barriadas pobres, bueno, en Patagonia decimos el Estado no llega aquí porque seguimos siendo el desierto, somos pocos y estamos llenos de indígenas que son chilenos y vienen del otro lado. Ahora, nunca se dice nada de los capitales británicos, de Luciano Benetton, etcétera, etcétera. Es decir, es una xenofobia selectiva. Entonces, ahí es donde se articula otra cosa. Entonces, esa frontera existe y por eso es que planteamos como hay frontera cuando hay un reconocimiento de otro régimen de valor. Entonces, en oposición, en complementación, en la alianza, pero hay un reconocimiento de ese tipo, ahí hay una frontera. Entonces ya no es nuestro objeto de estudio los fortines, la zanja, sino esto, es decir, cómo las personas pueden identificarse con esa idea de margen. La idea de margen justifica excepciones, por ejemplo, a la cantidad de propiedad que se puede tener, excepciones también a que no todos los nacidos en territorio argentino van a ser argentinos, que es una ley sagrada para la nación argentina. Si tu madre te parió en territorio argentino, sos argentino, menos si sos indígena, podés ser reconocido nuevamente como que, y como esto. Y recientemente lo que pasó en el caso de Santiago Maldonado, que la gendarmería operó fuertemente por un grupo de 7 mapuches que estaban cortando por 1 hora la ruta, y operó salvajemente, pero en la prensa habían agitado, se había presentado el ministro, la ministra de Seguridad y su ayudante diciendo vamos a caer sobre ellos, no vamos a permitir que estos violentos, ¿sí?, que no tienen legitimidad en sus reclamos, corten las rutas. Bueno, hay un desaparecido por esto. Y la sociedad argentina apoyaba lamentablemente esta mano dura, porque entendía y compraba el discurso de que eran mapuches, violentos, con oscuros intereses en la tierra, que quieren disolver la sociedad. Digamos, por eso yo los invitaba, ¿no?, en el seminario a por ahí ver los portales para entender esta lógica. Por eso creo que respondí un poco a todas, porque las formas de transitar esa frontera, ¿no? Entonces, a ver, podríamos preguntarnos, ¿podemos llamar frontera entonces a lo que ocurría antes de este momento de las campañas? Es decir, cuando hablábamos de que indígenas vivían a uno y otro lado, y también criollos vivían de uno a otro lado de esa línea. Es decir, lo difícil de conseguir mano de obra, peones rurales, en la Argentina, era que una vez que tenían un pequeño capital, compraban ganado y se iban del lado indígena, donde podían tener campos, pedían permiso y estaban. Es decir, podemos llamar frontera también bueno, sí, podríamos hacerlo, pero tendríamos que diferenciar claramente, ¿no?, de qué tipo de relaciones sociales estamos hablando. Por eso el análisis mío tuvo que ver con un dispositivo estatal de un momento determinado en el cual
frontera pasó a ser no solamente el dispositivo de la zanja y los fortines y los militares, sino también un régimen de historicidad, una forma de organizar el territorio y una forma de construir sistemas de diferenciación social. ¿Y cómo se produce esto? Bueno, una de las formas de producción es a partir de las formas de transitar ese espacio o de fijar las formas de transitar ese espacio. Es decir, porque de ambos lados, tanto de cómo se fijan los límites binacionales, la presentación de papeles, las formas de acceder a la tierra, etcétera, etcétera, pero también de las formas en las cuales las personas lo hacen, porque ese hacer puede desestructurar o puede ser un movimiento estructurado. El impacto que ha tenido, digamos, el plantear toda esta temática, creo que aún no lo estamos dimensionando, pero en el caso en particular de Santiago Maldonado, esta desaparición de personas que estoy mencionando, ha habido una eclosión y hay una gran demanda de los medios, o de buena parte de los medios, a los especialistas. Y el discurso de la historiografía en la Argentina, de la antropología, por suerte ya no es el que había, ¿no?, en la década del 80 que yo mencioné ayer, en el cual era muy fuerte como paradigma ese régimen de historicidad. Es decir, que no había indígenas en la Argentina, era algo muy fuerte hasta 1980 en la Argentina, con la última dictadura. Por eso yo conté mi experiencia de haber estudiado en la escuela de la dictadura hasta 1983. Por eso hoy incluso hay una acusación formal, es decir, para muchos, incluso colegas, nosotros somos demagógicos, ¿no? Y victimizamos a los indígenas y nos acusan de generar una dicotomía y favorecer un nuevo genocidio, porque estamos revitalizando el conflicto interétnico, ¿no? Es decir, en realidad lo que nosotros planteamos es que no es un conflicto interétnico, sino que tenemos que plantear como un genocidio, porque cuando hablamos de genocidio estamos planteando que hay un Estado y que hay un tipo de relación con una minoría, con grupos minoritarios. Entonces, bueno, en eso estamos tratando de pelear, y sí es una posición política. Yo creo que se puede escribir historia, como dije ayer, reconociendo de que hay víctimas. Y victimizar a alguien no es, o sea, decir que no ha tenido agencia, que ha sido un pobre angelito bueno y los otros son los malos, sino decir que también en la historia, porque en nuestro presente hay víctimas. Entonces yo no creo poder escribir una historia en la cual no vaya a hablar de víctimas, ¿sí? No quiero decir que unos son buenos, otros malos y esto es étnico, para nada, pero lo que quiero decir es que eso se construye, y esa es la frontera, y esa es precisamente la frontera que uno quiere destruir, porque de alguna forma se reconoce que hay otra forma de transitar el espacio, de pensarlo, de ocuparlo, y eso es lo que se sigue combatiendo y se sigue limitando. Bueno, eso también me refería con lo performativo, ¿no?, de la construcción de un mapa, de una cartografía estatal moderna, como una forma también de disciplinar y crear un sistema de diferenciación. Por eso yo creo que, bueno, a esta pregunta de si la frontera sirve o no, cuando yo empecé a estudiar etnohistoria y en Chile, era en la fuerte escuela de los estudios fronterizos, ¿no? Sergio Villalobos, León Solís, estudios interétnicos o estudios fronterizos. Y en realidad la sensación que uno tenía es hay una idea de frontera, ¿no?, y que no es lo mismo pensar ahí en la provincia de Buenos Aires en un momento histórico o en otro, y que la frontera en definitiva pasaba por otro lado, porque la frontera lo que plantea como dispositivo de separación y de pensar el mundo y la historia es precisamente cuando hay un reconocimiento de un otro, ¿no? Por eso podemos hablar de fronteras internas o fronteras externas. Bueno, me extendí muchísimo, discúlpenme, pero creo que pude enganchar la respuesta. Bueno, te agradecemos muchísimo, Walter. Con esto vamos a dar por terminada la jornada.